Posible reforma de la Ley 112.00 se encuentra por estos días en el centro del debate, pero aún no existe consenso sobre la necesidad o no de que esta medida sea manejada de esa manera. Mientras los más versados en el tema piden una transformación más amplia y profunda del sistema tributario. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Luego de que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que su gobierno impulsará un proyecto para reformar la Ley de Hidrocarburos 112-00, han surgido esperanzas de que esa medida ponga freno a las constantes alzas en los precios de los combustibles. 1000 veces he dicho que los altos precios de los combustibles no se deben a la Ley 112-00. Oigan bien que lo estoy diciendo. Al presidente, sus asesores debieron haberlo aconsejado mejor. Aunque otras voces son más escépticas acerca del impacto que una reforma a esta norma tendría en la estructura de precios de los combustibles. Si el gobierno quiere realmente, no tiene que mandar al Congreso ninguna ley. Quienes piensan como el dirigente Choferil Uvieres afirman que el problema de fondo respecto a los aumentos de los combustibles no se encuentra en la ley del año 2000, sino en las modificaciones que se le han aplicado, las libertades que se han tomado algunos ministros de Industria y Comercio a lo largo de los años para aplicar aumentos ocultos y con dudosas finalidades, y la desidia e indolencia de otros que han ocupado esa posición y no se han tomado la molestia de revisar, aunque sea por pura curiosidad, lo que cada semana le cobran a los consumidores. Lo primero que debemos recordar y que ya explicamos en nuestro programa anterior es que la base del cálculo del precio al que se venderán los combustibles cada semana es el precio de paridad de importación, el cual está regido por el reglamento de la Ley 112-00 a través del capítulo 6. La Ley 112 crea la fórmula, pero es el reglamento de esa ley el que le mete dos factores en la fórmula. Uno es el OC, otros costos, y el GAL, gasto por administración de la ley. Eso nada tiene que ver con la ley. Dentro de esa fórmula se podrían modificar o eliminar, por ejemplo, elementos como el llamado gasto de administración de la ley, que según establece la norma se refiere a una comisión de industria y comercio que establece por resolución y no por ley para cubrir los costos de fiscalización y supervisión de las recaudaciones de los impuestos creados a través de la Ley de Hidrocarburos. Además, la fórmula para calcular el precio de paridad de importación contiene un costo llamado otros gastos que ni siquiera el reglamento de la Ley 112.00 llega a dejar claro a qué tipo de costos se refiere y que la empresa importadora debe colocar dentro del cálculo de sus costos para poner el combustible en los depósitos dentro del país para que sea cubierto por los consumidores. Eso significa que para ninguno de los dos elementos se trata de montos fijos ni porcentuales, sino que puede variar cada vez que el ministro de turno lo desee, lo considere necesario o se le exija desde alguna instancia de poder político o económico, solo emitiendo una simple resolución. Actualmente, la resolución que se encuentra vigente para establecer el monto del gasto de la administración de la ley es la número 027 del año 2017, emitida por el entonces ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Juan Temístocles Montaz, y establece la comisión por GAL en $1.50 por cada galón de gasolina y full oil importado. Mientras que para el gas licuado de petróleo o GLP, esta comisión es de 60 centavos por galón. La distribución de los fondos que genera este impuesto también lo decide el titular de Industria y Comercio, sin tener que dar explicaciones públicas por su decisión. En la actualidad, la distribución se hace de la manera siguiente. De la comisión que generan los combustibles como la gasolina, full oil y gasoil, $1.45 se quedan en manos del Ministerio de Industria y Comercio y los otros 5 centavos van al Ministerio de Hacienda. En cuanto a lo que se genera por el GLP, 58 centavos se quedan en manos de Industria y Comercio y 2 centavos van al Ministerio de Hacienda.
En esa discrecionalidad a la hora de establecer tanto el monto como la distribución del gasto de la administración de la ley, conocido también como GAL, que todos pagamos, lo que llama a varios actores del sistema es a pedir que se modifique la ley 112.00. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en República Dominicana se comercializaron en el año 2018 un total de 480.872.112 galones de GLP, que solo por el gasto de administración de la ley o GAL llevaron a las arcas del Estado 288.523.267 pesos. De gasolina premium se vendieron 155.484.773 galones y de gasolina regular se comercializaron 143.122.726 galones, para un total de 298.607.499 galones de ambas gasolinas, por la que el gobierno de Danilo Medina ingresó en 2018 la suma de 447.911.248 pesos, que sumados a lo que se generó por el GLP, totalizan 736.434.515 pesos, sin sumar el full oil, la gasolina de avión, el querosén y demás hidrocarburos. Según la distribución de recursos aprobada en 2017, la Comisión por GAL le reportó al Ministerio de Industria y Comercio 486.433.777 pesos 66 centavos. Se quedaron bajo la administración del ministro encargado de fijar el monto que tendrá esa comisión y cómo se dividiría el dinero que ella genere. El reglamento de la Ley 112.00 también establece que la Comisión por el Gasto de Administración de Ley será liquidada semanalmente por las empresas importadoras, por lo que se trata de una fuente de ingresos de dinero fresco, contante y sonante, especialmente para el que se lleva el mejor pedazo del pastel. Pero esa ley, además, nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente: no dejarle sogas, como decimos la gente del campo, por ningún lado, para que ni el presidente ni ningún ministro pueda darle concesión a nadie, que haya que venirlo a plantear aquí al Senado. El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, sindicalista además, sometió una propuesta de reforma a la ley que, según sus palabras, cerraría todas las brechas a las resoluciones que han sido emitidas por los distintos ministros de Industria y Comercio y que han terminado por encarecer el costo de los combustibles. Recordemos que en nuestro reporte especial anterior evidenciamos que en el 2008 Monchi Fadul firmó la resolución número 095 que impone una comisión de 80 centavos al consumidor por cada galón de gas licuado de petróleo. Una comisión que termina por convertirse en un impuesto disfrazado y que incluso podría ser violatorio de la ley. También expusimos que entre el año 2012 y 2016, el entonces ministro de Industria y Comercio, ahora senador por Barahona, José del Castillo Sabiñón, emitió varias resoluciones que afectaron el precio de los combustibles, incrementando sin justificación el precio de paridad de importación, los gastos de manejo de la terminal de los importadores, las ganancias de los intermediarios y otras. Tal fue el caso de la resolución 007-2013 del 7 de enero de ese año, que aumentó en $70 el monto establecido para calcular el precio de paridad de importación del GLP, que para ese momento era de $135.50, en un proceso de 4 etapas que lo llevó a $225 por tonelada métrica a inicios del 2015. Poco después, emite la resolución 365-2015 y siguientes, que subió otros $20 más al monto calculado como flete internacional. Y en esa ocasión recordemos que fue para complacer la solicitud de beneficiar a la empresa importadora Coastal Petroleum, a la que también ayudó aumentando $12.50 el monto de base identificado como costos de operación de la terminal. A esa ley no hay nada que modificarle porque esa ley no existe más que un 10%. Que comience a desmontar lo que mediante resoluciones y no por la ley, los gobiernos han estado estafando, robándole al pueblo dominicano, incluyendo este. Pese a que el actual ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó,
promovió en sus redes sociales durante los meses de la campaña electoral la propuesta de sincerar y transparentar los impuestos y comisiones que todos pagamos por los combustibles y de insistir en que son esos los elementos que encarecen el precio de los hidrocarburos en el país, ya inscribió su nombre en esa controvertida lista. Es lo que se desprende de las resoluciones 305-2020 y 306-2020, ambas firmadas por Bisonó el 18 de diciembre de este año pasado, cuando apenas contaba con 4 meses en el cargo. En la resolución 305, el ministro de Industria y Comercio dispone a aumentar los márgenes de ganancia para las empresas distribuidoras mayoristas de combustibles de la siguiente manera. Por la gasolina regular, los mayoristas pasan de recibir 12 pesos con 60 a obtener 15 pesos con 9 centavos por cada galón, 2 pesos con 49 más. Por la gasolina premium aumentan las ganancias de las empresas en 1 peso con 17 al elevar los márgenes de 13,92 a 15,09. Por el gasoil regular aumenta la ganancia en 1 peso con 81 al llevarlo de 10,97 a 12,78. Por el gasoil óptimo, la resolución del ministro Víctor Bisonó aumentó las ganancias a los mayoristas en 1 peso con 92 y las llevó de 11,10 a 13 pesos con 02 centavos. Para el GLP, las empresas mayoristas aumentan la ganancia en 2 pesos con 26 al obtener ahora 10,21 en lugar de 7,95 que recibían. Mientras que en la resolución 306-2020, el ministro Bisonó también aprueba mayores márgenes de ganancia para las empresas distribuidoras detallistas por los siguientes montos. Por la gasolina regular, los mayoristas pasan de recibir 2 pesos con 38 más por galón despachado y su margen de ganancia sería ahora de 22,57 en lugar de 20,19 que obtenían antes. Por la premium pasan a ganar 22 pesos con 57, solo 58 centavos más que los 21,99 que recibían. En el caso del gasoil regular aumenta la ganancia en 2 pesos con 61, por lo que sube de 16,64 a 19,25. Por el despacho del gasoil óptimo, el ministro Bisonó aumentó las ganancias de los transportistas minoristas en 2,81 y las llevó de 16,72 a 19 pesos con 53 centavos. En cuanto al gas licuado de petróleo, Industria y Comercio mejora las ganancias de los transportistas al detalle en 3 pesos con 01 y ganarán ahora 14,90 por galón de GLP despachado en lugar de los 11,89 que recibían. Estas resoluciones ya fueron aprobadas y firmadas por el actual ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, y se encuentran publicadas en la página web del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, aunque aún no han entrado en vigencia. Según la larga lista de considerandos y vistas de ambas resoluciones, la decisión se tomó a solicitud de la Sociedad de Empresas de Combustible, la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles Anadegas, la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, Asonadigas, la Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas del GLP, la Asociación de Transportistas de Petróleo y una larga lista de asociaciones del sector, entre las que, por cierto, también se encuentra FENATRADO.